Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Avodah Zarah, Daf Nun Gimel, página 53, quedamos en la Mishnah, arriba ahí. Ketzad de Batelak, ¿cómo un gentil elimina la Avodah Zarah sobre un ídolo que él hizo? Concepto, ¿no? La prohibición de Avodah Zarah. Por ejemplo, Katar Rosh Osna, Rosh Hotma o Rosh Etzba. Si le corta la punta de la nariz, del oído, de la nariz o del dedo, o pejasá afalpish lo gisera, o la abolló, aunque no le aunque no le quitó nada. Estos bitla, como dijimos, se elimina. Rakmefanea, ishtimefanea, si escupió delante de ella, o orinó delante de ella, o gerará significa, es discusión cómo entenderlo, pero como que la arrastró la idolatría y la tiró al barro. Hay quien opina así, hay discusiones como entender Rashi. Zarak ba etatzoa, o le tiró un excremento, o Zarak o Arezu enobetela. Estas cuatro cosas no implica que la eliminó. Mejará o Mishkená, si la vendió o la puso en garantía, Rebbi Omer Bitel, le eliminó el concepto de idolatría. Benjamín Ambrim lo Bitel, Jamín dice que no Bitel. Ok, está perfecto. Pero una pregunta de manera, Kiloji será Mai Bitla. Dice, uno de los casos fue que la abolló sin quitarle nada, no le quitó ninguna parte. Entonces pregunta, ¿cómo sin quitar nada le elimina el concepto de idolatría? Amar Visera, Shepasja Befanea. No, porque él la abolló en el rostro y ya no se reconoce el rostro. Entonces, por lo tanto, por eso es que, aunque no le quitó nada, la eliminó. Rakak Befanea, Vishtim Befanea, dijimos el concepto de escupió o orinó o arrastró. Dijimos que todo eso no la elimina. Pero de manera, Menane, ¿cómo no la elimina? Se pone interesante porque Amar Hizquía de Amarker hay un versículo que nos enseña cómo es el comportamiento de los idólatras. Porque a veces, a veces el idólatra está pasando hambre y se molesta. Y maldice a su rey y a sus ídolos, ufanale mal, y le voltea hacia arriba, o sea, le entra un momento de lucidez. Ultima tener, porque pone después el pasuk, Beleres y Abit, y vuelve otra vez a fijarse en la tierra. ¿Qué significa? Y vuelve a la tierra que es angosta y oscura. Cabana que vuelve a la idolatría de él. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del versículo? De Afalgat de Kilel Malkov Elohabu, ponerle mal, lo mismo que él maldijo al rey, a sus ídolos. Tuvo un momento de inspiración que vio hacia arriba, hacia los cielos. Al final, él era Yabit. Al final, cuando se le va la molestia, vuelve a la idolatría. Entonces, ese es el concepto aquí. El hecho de que lo escupió, que todo lo que hizo, fue un momento de rabia, eso es todo. Mejará o Mashkená Rebbi Omer Bitel. Digo que se la vendió, la puso en garantía. Rebbi Omer la eliminó, Bejula, etc. Jamen dicen que no. Ok, Zeiri Amar Yohanan. Dijo Zeiri en nombre de Yohanan. Reirmía Baraba Amar Rav y Reirmía Baraba en nombre de Rav. Hay una discusión entre ellos. Hadamar, uno dice que la Mahloket es B sobre Oed Kohabim. Que este gentil se la vendió a un Zoref, a una Zoref es alguien que funde un Obed Kohabim, un gentil. En ese caso es la Mahloket. Aval Betzoref Israel, pero si fue que se la vendió a un judío Zoref, Vibrea Kol Bitel. Según todas las opiniones, quedó eliminado. De Hatamar, otra opinión dice que Betzoref Israel Mahloket, incluso con el que si es el Tzoref Israel, también hay Mahloket, si en verdad la eliminó o no la eliminó. Muy bien. Entonces, vamos a ver quién tiene razón. Si solamente la Mahloket es
cuando se lo vende a un gentil, o también cuando se lo vende, pero a un Israel no, o la mahloket es igual. Tashema, ven y aprende, de Amar Rebi, dijo Rebi, vamos a traer una baraita donde Rebi dice que Nir'in de Barai, que Shemachra lejabela, me parecen mis palabras, mi alajá, que dijo que se elimina la idolatría, cuando la vendió para Jabalá. Jabalá aparentemente es para romperla. Libré Jaberay, pero me parecen las palabras de mis amigos, los jamín, que dicen que no se elimina. Ese mejará leobda, cuando lo vendió para el servicio. Entonces la Mara dice, ya vaya, esta varita está rara. Mai le jabla o mai le obda. ¿Qué significa jabla y obda? Y le más me que decir le jabla, le jabela mamás. La vendió para que la rompan por completo. Y le obda y servir significa le obda mamás, para que la sirvan mamás. Entonces, maita ma de mardaman vitel. Entonces, no entiendo cuál sería la opinión, el que dijo de que se elimina cuando se elimina el concepto de Azará. Si la parte última de la ceifa pone que la vendió para servir. Un maita ma de amar lo vitel. Y como yo entendería la opinión de lo vitel, que dijo que no se elimina, que el gentil no elimina la Azará, si la vendió para que la rompan. Entonces no se entiende. Saldría que si es Jabalá, todo el mundo permitiría, y si es para servirla, mamás, todo el mundo prohibiría, no habría mahloket. Entonces, no puede ser que esa sea la idea de la baraita. Él tiene razón, él alav. De Jabalá es le mishatil de Jabalá. No que la vendió con intención que la rompan, sino que se la vendió a alguien, que ese alguien sabemos que la va a romper. Humano, ¿quién va a ser ese? El Tzoref Israel, un soldador o un judío. Leovda, y estamos hablando de que Leovda, que es para servirle, es le mitzatil Leovda, es para aquel que en un futuro va a servirla. No que la vendió para servirla, sino se lo vendió a alguien ¿y quién es ese humano? Un Tzoref de Javim, un Tzoref que es gentil. Ushmamin, entonces saldrá aquí que Ben Base o Ben Base Mahloket, que tanto Rebi y Rabanán van a discutir tanto en el Tzoref Israel, Tzoref Obed Kohabim, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque Rebi dijo, me parece mi opinión en este lado y me parece la opinión de los Hamim en este lado. Quiere decir que los dos lados discuten. Ahora, ¿cuál le gusta más al final? Otra cosa. Ahora hay que explicar ahora la opinión que dijo que no siempre hay Mahloket en los dos casos. ¿Cómo explicarlo? Esa no es la intención de la baraita, sino que Ajikamar, esta es la intención de la baraita. Amar Rebi, Nirin de Barai lejaverai, que Shemachra lejabalá. Dice, no, lo que dijo ahí es que le parecen mis palabras, mi alajá, que no se elimina, a los hajamim, que Shemachra lejabalá, que se elimina, cuando se lo vendió para ser rota. O sea, la opinión de quién, de Rebi Esquivitel, que se elimina eso. Le sale Nir'in de Barai, repito, le parecen mis palabras que digo que se elimina cuando lo vende, le parecen bien a los Jaberai, a mis amigos, a los Jamim, que Shemachra le Jabalá, cuando lo vendió el gentil lo vendió para romperla. Humano, ¿quién sería ese que lo aseguró a romper? Tzoref Israel. Quiere decir que en ese caso, el Tzoref Israel, no estamos discutiendo nosotros, yo con los Jamim. Shab Jaberai lo alay, porque incluso los Jamim no discutieron conmigo, él sino en un caso, que Shemachra le obda, cuando lo vendió a alguien que la va a servir, que es quien el Tzoref, el gentil. A ver, hablar, por si la va a vender, si la vendió para ser rota, que quise para el judío, ahí modili, ahí sí mi recorsen. Quiere decir entonces, de que aprendemos entonces, que solamente habría más lo que cuando lo vende el gentil, no el judío, sería el otro lado. Betty, además una pregunta a ver contra uno de los dos lados. Dice una baraita, a lo que es Gerutaot Minote Kohabim, alguien que compró láminas de metal, ¿sí? De plata, del gentil, y de repente habían ahí unas cosas de idolatría dentro de las láminas estas, pedazos de metal, láminas, más que todo pedazos, más que láminas, mejor pedazos.
Si cuando todavía no había pagado, él había retirado la mercancía, ya sí, la puede devolver porque mientras no pagó, no es nada. Mishenatan Maot, pero si ya pagó, Mashach retiró mercancía después que pagó, ya es de él, Yolín le lleva Melach. Tiene que llevar a donde el mal muerto. Esta también es esta idolatría. Ahora, y a Marta Bishlama, si me quiere decir que Betzoref Israel Mahloket, si me quiere decir que incluso cuando se lo vende al Tzoref Israel, también hay discusión, entonces entiendo que Haman es Rabanán Hi, entiendo quién es el autor de esta baraita Rabanán, que Rabanán opina que cuando se lo vende el gentil, se lo vende a un Israel, no vitel, muy bien, y por eso tiene que tirarlo al mal muerto. Él ahí a Marta Bishlama que pues si me quiere decir que la Mahloket de los Tanaim es solamente cuando es Tzoref o Et Kohabim, Abba Tzoref Israel, pero si es el judío, se lo vendió el judío, librea Colbiter según todo el mundo, la elimina la idolatría. Haman, ¿quién es el autor de esta baraita? ¿Por qué tiene que llevarla al mar muerto? Que se la quede, si la vendió. Es diferente caso de Adata de Kurtaon Zabin, de Adata de Kohabim no Zabin. Y aquí es diferente porque el Goy cuando vendió como un pedazo de metal. No sabía que había una de idolatría ahí. Tal Kohabim lo sabía, no vendió nunca pensando que había ahí una idolatría. Y por eso que decimos que no la eliminó, porque no sabía. La Gemara en un principio pensó que sabía, pero en verdad no sabía. Estaba Rabanán, otra baraita. Lava alea o shenafla alea mapolet. Un gentil que pidió prestado plata y puso en garantía a esta idolatría, o una idolatría que le cayó un derrumbe, o shenagabu alistim, o fue robada por ladrones, o shinihua baalim belhuedayam, o la dejaron los dueños y los dueños se fueron a un viaje. Entonces la regla es imatidim lachzor que milhemet Yoshua, si piensan volver como fue en la época de la guerra de Yoshua, en Abetela, no están eliminadas. Ok, ahora pregúntale a Mará, Utzrija, hace falta todos los casos que vimos esta baraita. Ditana, si solo me enseñas la va alea, que el hombre pidió prestado plata, poniendo garantía a la idolatría, de los abna, de hecho que no la vendió, la puede haber vendido, yo no la vendió, quiere decir que lo batla, ahí entiendo que no se vendió, que no la eliminó. A Barnafla le mapolet, pero si le cayó un derrumbe encima, de lo que más frena, de hecho que no sacó los escombros, más batule batla, decimos que la eliminó. Por eso trija, por eso hace falta que decirnos que no, incluso si no la eliminó. ¿Por qué? Vamos a ver. Veitan anafla mapolet, si solo me enseña que el caso que le cayó un derrumbe no elimina, no significa que eliminó la idolatría, Mishun de saber, porque él piensa, Haman hat coleman de vaina la shakina la, está ahí, está debajo de los escombros. Cuando quiero saco los escombros y la tomo, quiere decir que no tiene intención de eliminarla. Avalgenabu alistim, pero el caso que los ladrones la robaron, mi de loca me atrás por el derecho que no va a perseguir a los ladrones para que se la devuelvan, batule battle. Tú puedes pensar que está eliminada la idolatría, trija, hace falta la varita y dice que no. ¿Por qué no? Vamos a ver, de tan agravolistín, porque solo me enseña el caso de los ladrones que la robaron, ¿por qué no está eliminada Mishun de Sabar? Para que él piensa, y otro Javim, si el ladrón era un goy, era un gentil, Shakila, un miflach, Pargelá. Entonces, si el que la robó fue un gentil, entonces él va a ser idolatría. Y Astrid Shakla, pero si la tomó el ladrón, era un judío, hay de Meya Karim, por cuanto que vale plata hacia los gentiles, misma le lo que Javim, la hace la vender a los gentiles para que ellos hagan idolatría. Quiere decir que, ¿por qué la eliminar? Si va a seguir usando su objetivo, que es la idolatría, por lo tanto no la elimina. Para el hecho de que si los dueños la dejaron ahí y se fueron a otro país, Midelosha Club Adaijo, derecho de que no lo tomaron con ellos, Batule Batla, la eliminaron entrada. Trija, hace falta enseñarnos que no la elimina
siempre y cuando piensa volver, obviamente. Y Matei Lachzor dijo que si no le miedo, si piensan volver, que Milhemet de Yoshua, como fue con la guerra de Yoshua, en Ambatela, entonces no está eliminada. Ahora, pues la manera no entiendo, mide Milhemet de Yoshua, mide Aradur, ¿acaso la guerra de Yoshua, los goyim, los gentiles, volvieron a la tierra? No, los que Yoshua expulsó no volvieron más nunca. Entonces, no entiendo lo que dice aquí. No, hay que amar. Esta es la intención. Y Matilim Lachzor, si los goyim piensan volver, estos idólatras piensan volver a su lugar donde dejaron la idolatría, entonces esa idolatría no se elimina. ¿Por qué? Arehu que Milhemet Yoshua, porque esa idolatría se va a considerar como la que estaba prohibida en la época de la guerra de Yoshua, que cuando entraron en la guerra de Yoshua, cuando entraron en Yoshua a la tierra de Israel, encontraron ahí la idolatría, esa idolatría está prohibida, ven la Betilá y no hay forma de eliminarla. Eso es lo que quiere decir. Si el Goy piensa volver, es igual de prohibida a la idolatría que encontró Yoshua cuando vencieron la guerra, cuando entraron a la tierra de Israel, que todas las idolatrías estaban prohibidas. Y no hay forma de eliminarlas, obviamente, porque el judío no puede eliminarlas. ¿Y por qué? No entiendo. ¿Por qué hay que hacer depender esta alajá de que el Goy, si vuelve, está prohibido la idolatría como la guerra de Yoshua? No tiene que ver, o sea, ¿por qué no hizo depender de la guerra de Yoshua? Tiene razón, en la guerra de Yoshua lo que los judíos encontraron después está prohibido, pero ¿por qué lo hace depender uno del otro? Entonces dice, no, Milta Agav Ura Kamashmalan, vino a enseñarnos algo de paso. La pregunta es, ¿qué vino a enseñarnos de paso? Quijada amarra, viuda amarra, lo que dijo Raf. Israel se saca un judío que erigió un ladrillo para posternarse y no lo había hecho. Y viene un gentil y se posterna, Asa, prohibió el ladrillo. Minalán de Asa, ¿cómo sabemos que prohibió? ¿Cómo va a prohibir el ladrillo si el ladrillo no es de él, es del judío? No le dio permiso hacer eso. ¿Por qué lo prohíbe? Amar Bilazar, ¿por qué? Que Gilat Sheler Israel. ¿Por qué? Pues lo comparamos al principio cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, de Amar a Jamaná, que Dios le dijo, vaya gente según Baesh, todos los árboles que consigan que se hizo sobre ellos idolatría, hay que eliminarlos. Ya hablamos antes cómo saber cuáles eran. Entonces la Mara dice, ya va, Micht, vamos a analizar. Yerusha hi lahem, estos árboles, como toda la tierra de Israel, es una herencia para el pueblo de Israel, meabotehem, de los abot, porque Hashem le dijo que esa era para sus descendientes. Entonces quiere decir que la tierra de Israel ya era del pueblo judío. Y una persona no puede prohibir algo que no es de él al dueño. Las árboles son del dueño, que era el judío. ¿Cómo los gentiles pueden prohibir los árboles? Veimishum ana de mi cara. Y si me quieres decir que vamos a prohibir, ¿por qué? Por los árboles que hicieron, y los Asherot hicieron a Abazara antes de la promesa de los patriarcas. Pepitula Bealma Sagele. Bueno, Sagele, suficiente que agarras un gentil que lo elimine, la idolatría, y punto. Se elimina, y que han permitido los árboles, ¿por qué hay que quemarlos? ¿Cuál es la explicación? Ni de Falco Israel, el Galo Ataijo de Nijaleo de Adkohabim. En el momento que el pueblo judío se sirvió al becerro de oro, demostraron que a ellos les gusta la idolatría, lo aleno. Vigiatu Abdokohabim, y cuando ellos, los Goim, hicieron también su idolatría en Eres Israel a los árboles, es como si fueran emisarios de los judíos, igual que los judíos les gusta hacer idolatría, lo aleno. Entonces los Goim que están haciendo idolatría a los árboles dentro de la tierra de Israel eran como emisarios. Y entonces un emisario es como uno mismo. Por eso es que tenían fuerza de prohibir los árboles. Ajiname también, Israel se sacable bená. Galatate de Nijale o Adkohabim, este judío que erigió este ladrillo para aposternarse, demostró que le gusta de hacer idolatría, Barminan. Vejiata de Adkohabim, upalachle, shligutadidea, kabit, cuando viene el gentil y él se aposterna antes que lo haga el yudí,
es como un emisario del Yehudí. El gentil está siendo un emisario del Yehudí, y por lo tanto no significa que lo prohibió como gentil, sino que lo prohibió como emisario del Yehudí, y por eso que no había nada, por eso que el ladrillo queda prohibido, igual que los árboles quedan prohibidos. A veces la hermana vendía, venga el judío y jaleo, y se me dice, ya va, hijo, no sé, Dilma, quizás solamente a los judíos les interesó hacer el becerro de oro, bebida harina no, otra cosa no. ¿Cómo va a decir ahora que todas las idolatrías les gustan a los judíos, incluyendo el árbol, ¿no? Porque los judíos me hicieron al árbol. Dice, no, porque Amar que era, dice el Pasuk, él Elohea a Israel. Dice el pueblo, cuando hicieron el becerrero, dijeron, estos son nuestros dioses de Israel, en plural. Entonces, pues, eso quiere decir, Melamesh Shivu le Elohot Arbe, que ellos desearon hacer muchos, buscaron y desearon hacer muchos idolatrías, quiere decir que todas querían. Problema, ¿cuál le va a decir el Nitrazú? Mi cambio la distare. Ok, pero podemos decir que las idolatrías que hicieron los judíos en el momento que el pueblo judío hizo el Egel, en esos momentos, entonces todos los árboles que los judíos sirvieron están prohibidos. Pero después, que ya después el pueblo de Israel hizo Teshuvah, ya esos árboles que sirven ya no los puedes prohibir. Entonces la hermana dice, sí, tienes razón, pero Moja, ¿quién te va a decir a ti quién sí, cuál fue antes y cuál fue después? Como no lo puedes saber, entonces todos están prohibidos. Muy bien. Vamos entonces con la Mishnah nueva. Aboat Kahabim Sheinihu Obdea, unas idolatrías, unos ídolos que los Obdeas, que los que la servían, la dejaron ahí, se fueron a otro lugar. Y aparentemente a otro lugar, que cuando hice Rashi, y no empiezan a volver. Entonces, dijimos hasta ahora que eso queda eliminado. No siempre. Si es Beshat Shalom, si era un momento de Shalom, no se dio que irse obligado, usted ahí sí tiene razón. Esa aguazara que permitía, ¿por qué? Porque el Goy la eliminó. Beshat Mijama, pues si fueron por la guerra, si fueron obligados, ahí no, Asura. Bimsuyaot Shel Melahim, Arelo Mutarot. Dice, las bases, los pilares, donde ponían encima lo hacían con honor para poner encima figuras de los reyes, ídolos, esas están mutarot. Bueno, ya vamos a ver qué son estos en verdad, porque pareciera que fuera eso, pero la Gemara va a explicar que no es. Son unas piedras, ya veremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando los reyes se van, ya lo quitan y las levantan. ¿Qué significa eso? Vamos a explicarlo de una vez entonces. Dice, este museo no son unas bases, son unas piedras de material importante, mármol, qué sé yo. Y las ponían en el caminito cuando un rey iba a pasar, y ponían en un lugar de ese caminito la idolatría para que el rey se aposternara y siguiera. Entonces ahora, esas piedras, bueno, que en verdad son una base para esa idolatría cuando el rey pasaba, están permitidas, no están prohibidas. ¿Por qué? Porque cuando el rey pasa, las piedras las levantan, ya dejan ese uso, y entonces está permitido. ¿Por qué? La Gemara va a explicar. Amar Hermía Baraba Amarrab, en nombre de Rav. Bet Nimrod, Arehu Kaot Kohabin, Shinehua Odeb, Beshat Shalom Mutar. Bet Nimrod significa la casa de Nimrod, no la casa de Nimrod. Significa la torre de Babel, que hicieron en el momento cuando el Nimrod era el rey, Máximo de Nimrod. Entonces, es como una idolatría que la dejaron en el momento que había Shalom, y la dejaron para no volver en un principio, y por lo tanto está permitida. Afalgav de Hibadrin Hurrahamaná Kishat Mihamadame. Ahí vemos cuando Dios los esparció a la gente de la época de la Torre de Babel, los esparció. Eran como un momento de guerra, porque les confundió los idiomas. Ustedes estaban peleando y por eso se esparcieron. De todas maneras, y baile miedra adura, ellos podían volver porque no era grave. Ahí mismo podían volver. Midelo adura, de hecho que nunca volvieron, Batur y Batla. Eliminaron esa idolatría. Muy bien, Bimsuyaot el Melahim, Arel Mutaros. ¿Se acuerdan las piedras estas para los cabos de los reyes? Ahora el Marat se la punta que hicimos antes. ¿Y por qué? Porque si levantan las piedras cuando ya el rey pasó, y eso ya lo permiten. No entiendo, el momento que hizo falta,
las pusieron y era una base donde ponían la idolatría encima para que el rey pasara y se posternar a la idolatría. No entiendo. Amar Rabaján, amar Yohanan, tiene razón, hay que amar. Mi pneshima veim otam beshal shemelachim obrim bemelachim manihim derezu beolhim bederech acheret. Dice, ¿por qué? Porque las piedras las paran cuando los reyes pasan. Ok, quiere decir que no están fijas. Y muchas veces los reyes ni siquiera pasaron por ahí, pasaron por otro camino. No dejaron ese camino, manihim derezu beolhim bederech acheret, se fueron por otro camino. Entonces el hecho que ya ni siquiera cuando lo ponen se usa, pues ya pierde fuerza y está permitidas. No solamente que las levanten y ya no tienen la función sino esporádicamente, sino que aparte, cuando la ponen ni siquiera seguro que la van a usar. Kiata Ula, cuando vino Ula, Yativ Abimasa Pegima, se sentó en una de estas bases que estaba rota, que se usaban para ponerle idolatría, se sentó encima de ella. Amale Rabiuda le Ula, le dijo Rabiuda Ula, y dice, no entiendo. Dejar Rabu Shmuel de Metarbayu, trae Shmuel, dijeron los dos, que un bimus se nidgam, estas bases que se nidgam quiere decir que se le hizo, tiene algo roto, ¿no? No está rota, tiene una parte rota, azul, está prohibido tener provecho. Entonces, ¿cómo usted se sienta encima? A Fío le manda a dar incluso la opinión que dice que en Obdim Lishbarim, incluso la manera que dice que los gentiles no sirven a una idolatría cuando se partió en partes y esas partes no tienen importancia. Anemile Odkohabim, ¿cuándo eso? ¿Cuándo qué? Cuando es una idolatría misma, decirle de mil de porque esta opinión sostiene que para la idólatra le parece vergonzoso servir a una idolatría rota. Abalhai lo expadle, pero las bases, aunque estén un poco roto, en una esquina, algo, no le importa, porque todavía sirve para poner la otra encima. Entonces, esto está prohibida. ¿Cómo usted se sienta? Amarle le respondió, ok, me trajiste prueba de Rabbi Shmuel. Y man yahiblan me afra de Rabbi Shmuel un melihinen ainin. ¿Y quién nos diera tierra de las tumbas de Rabbi Shmuel para ponernos en nuestros ojos por el gran cariño y respeto que le tenemos? Pero de todas maneras, Rabbi Yohanan ben Lakish, Daet Arbaihu, Rabbi Yohanan y Lakish dijeron los dos que bimush nidgam mutar. Ellos dijeron que si se rompió una esquina, algo de la base, está permitido usarla. ¿Por qué? Beafiro le manda amar, incluso para el que dice que Obdim, que sí se sirve, que los gentiles idólatras sí sirven, leshvarim, a las partes de una idolatría rota, anemile odkohabim, cuando es la misma idolatría. ¿De qué palja zila bemil telatul? Por cuanto que ya una vez la sirvió, le parece vergonzoso eliminarla, entonces sigue sirviendo. Aunque tenga algo roto. Abalane, pero las bases estas, si tienen algo roto, entonces Shakle Lehai Umaiti Bimusajarina, desechan base y traen una nueva. Entonces, obviamente que se puede utilizar sin ningún problema. Y tarea que va a tener de Yohanan ben Lakish, una verdad que apoyó a Yohanan ben Lakish. Bimus Nidgam, él tiene estas bases que se rompieron en una parte, en una esquina, algo mutar. ¿Por qué? Porque dijimos que la desechan. Misbeach, pero cuando es el altar, Shenivgam Asur Ashedesrubo, está prohibida hasta que el roto sea la mayoría del altar. Ejea de Bimus, Ejea de Misbeach. ¿Qué diferencia entre una base, si es para idolatría, y el altar que es para idolatría? Amar Yaakov Bari, que uno está permitido, otro está prohibido. Amar Yaakov Bari, Amar Yohanan, Bimus, un Bimus, que es un pilar, una base, es de una piedra, Ebenahat. Misbeach, Samarim Arbeso, de muchas piedras. Esa es la primera diferencia entre ellos. Y aparte, el altar, que es un altar, tiene que ser que se rompa la mayoría. Amar Jesquía, Maikaray, ¿cuál es el paso donde aprendemos eso? Primero, que tiene que ser la mayoría, y segundo, son varias piedras. Por el paso, Besumo, Kolabne, Misbeach, que Abne, Gir, Menupatzot. Dice, cuando pusieron las piedras del altar, ya pone piedras, quiere decir que el altar son piedras, como Abne Gir Menupatzot, como piedras, un tipo de piedras que esparcidas,
sea, no es un conjunto de algo. Te dice, lo yakumu, y por lo tanto, lo yakumu, asherim behamanim. No se levantarán otra vez. Asherim son árboles de Asherá, de Avodah Zará. De Hamanim era un tipo de idolatría al sol. Ok. Entonces, ¿qué aprendemos al pasuk? Ika que abnei gir menú pasot. Si ya las piedras del altar ya están esparcidas, que si la mayoría están rotas, como estas piedras de gir menú pasot, sangir, abnei gir, las piedras, se me dio el nombre, la abnei gir, tipo de piedras que están tiradas. Entonces, en ese caso, lo yakumun asherim behamanim. ¿Qué significa eso? No volverán a usarla para servir a las idolatrías, a los ídolos. Dila, pero si es un poquito de piedras nada más, no es la mayoría, yakumu, sí volverán a utilizarla. Aquí aprendemos dos cosas, que las piedras son el misbeach, muchas piedras, el altar, y aparte tiene que romperse la mayoría para eliminarse. Hasta la próxima cultura.